Osvaldo Ávila Tiscareño. Presente. Carrera Pérez Omar, el de la voz. María Elena Ortega Cortés. Indiana Elizabeth Bucarín Cortés. Presente, diputado. Carolina Dávila Ramírez. Presente. Samuel Reveles Carrillo. Presente. Patricia Mayela Hernández Vaca. Presente. Arturo López de Lara Díaz. José Luis Medina Lizalde. Presente. María Guadalupe González Martínez. Presente. Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval. Le informo, presidente, que existe quórum legal para sesionar. Gracias, diputado. Habiendo quórum legal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera, segunda, sexta y novena de la Constitución Política del Estado, 114, 115, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 46 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión de la Comisión Permanente. A consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión anterior. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que se informe del proyecto de remodelación del Estadio Francisco Villa. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se crea una comisión de trabajo permanente integrada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, el Poder Legislativo representado por las comisiones conformadas para tal fin y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas a fin de observar el cumplimiento de la recomendación en el caso de Salaverna. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Dirección de Protección Civil del Estado para que en el ámbito de su competencia destine los recursos económicos y materiales necesarios para que la Unidad de Protección Civil Municipal pueda tener la capacidad de atender las obras de prevención, rehabilitación y mitigación de viviendas que se encuentran en riesgo de derrumbe. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Momac, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la ley para prevenir y atender la violencia familiar en el Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo tercero transitorio del decreto 175 referente a la ley de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, el día 15 de julio del 2007, en el suplemento 5 al 56. 11. Asuntos generales y clausura de la sesión. A consideración de los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído. Les solicito lo manifiesten de forma económica y pido al primer secretario de a conocer el resultado de la votación. ¿Quienes estén a favor? Con gusto, diputados, adelante. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que por unanimidad de los presentes se autoriza el orden del día. Muchas gracias. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Siguiendo con el orden del día, les solicito a la segunda secretaria de lectura la síntesis del acta de sesión de esta comisión permanente del día 8 de agosto del 2017. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. Muy buenos días. Síntesis del acta de la Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día martes 8 de agosto del 2007, dentro del segundo periodo de receso correspondiente al primer año del ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño, auxiliado por los legisladores Omar Carrera Pérez y María Elena Ortega Cortés como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:25 con la asistencia de 10 diputados y diputadas bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la reunión anterior. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5.
Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual se cita a comparecer a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa de ley que regula el régimen de propiedad en dominio en el Estado y municipios de Zacatecas. 8. Asuntos generales. Y 9. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0122 de fecha 8 de agosto del año en curso. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir los siguientes diputados y diputadas. 1. El ciudadano diputado Omar Carrera Pérez, con su tema Reflexiones, teniendo participación para hechos, el ciudadano diputado José Luis Medina Lizalde. 2. La diputada Lorena Esperanza Oropesa, con su tema Buenas, no tan buenas, teniendo como participación para hechos a la diputada Marilena Ortega Cortés y al diputado José Luis Medina Lizalde. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión citando a los diputados y diputadas para el día martes 15 de agosto del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión de la Comisión Permanente o antes, si fuera necesario. Es cuanto, ciudadano presidente. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Arturo López de Lara. Con gusto, diputado. Gracias. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta de sesión de esta Comisión Permanente del día 8 de agosto del año 2017, para su discusión, modificación y, en su caso, aprobación. Solicito al primer secretario tenga bien tomar cuenta de la votación. ¿Quiénes están a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que por unanimidad de los presentes se autoriza el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobado el acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 8 de agosto del año 2017 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura la síntesis de correspondencia recibida. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas locales a prever dentro de sus ordenamientos el establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o quienes hagan llamadas falsas a los servicios de emergencia. 2. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales para que adopten las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento al artículo transitorio 3 de la Ley General para la atención y protección a personas con la condición de espectro autista. 3. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de pago de laudos condenatorios firmes en los municipios de México. 4. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las autoridades de los 3 poderes para que, en el ámbito de sus competencias, adopten las medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, de manera especial en los casos del orden familiar, y atiendan a los principios en materia de derechos humanos de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 5. Presidencia Municipal de Loreto y Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. Hacen entrega de su informe anual de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 6. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, por las irregularidades encontradas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014.
7. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Villa de Cos por las irregularidades encontradas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. 8. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de los estados para que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada adopten las medidas administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables que consideren tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y disminuir los riesgos a la salud por la ingesta de alcohol. 9. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de los estados, así como a los ayuntamientos y alcaldías a tomar las acciones pertinentes en el ámbito de sus atribuciones para implementar medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto. 10. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que impulsen y fortalezcan acciones tendientes a erradicar la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia sanas, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 11. Auditoría Superior del Estado. Repiten los informes de resultados derivados de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Tepetongo, Juchipila, Morelos y Jalpa, Zacatecas. 12. Presidencia Municipal de Aposol. Envían copias certificadas de las actas de las sesiones de cabildo celebradas los días 26 de junio y el 10 de julio del 2017. 13. Presidencia Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. Entregan copia certificada del acta de la sesión de cabildo celebrada el día 4 de agosto del año en curso. Es cuanto, diputado presidente. A la correspondencia que nos ha dado cuenta, se le hará el trámite correspondiente por conducto de los diputados secretarios o en su caso por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que se informe del proyecto de remodelación del Estadio Francisco Villa. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Conforme lo establece el artículo 94 bis del Reglamento General de este Poder Legislativo, le solicito me autorice dar una síntesis de la presente iniciativa, toda vez que la misma se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Con gusto, diputado. Honorable Asamblea. Quien suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 7 de agosto del presente año, el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, Francisco Ibargüengoitia Borrego, anunció a Zacatecas una inversión de 40 millones de pesos, provenientes del ahorro del primer semestre de las dependencias gubernamentales para la remodelación del Estadio Francisco Villa. Según el funcionario, la obra consistirá en la ampliación mediante un segundo piso de la zona general del estadio citado, para que el aforo llegue de 14,000 a 20,700 espectadores, y así estar en condiciones de acceder a una franquicia de fútbol profesional de primera división. El deporte proporcionado por el Estado debe de estar a la altura de los requerimientos que impone nuestro tiempo, a fin de conjugar satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los deportistas zacatecanos. La democracia la construimos todos y los grandes acuerdos los hacen hombres y mujeres que priorizan ante todo el bienestar de la población y el funcionamiento de las instituciones. Para ello, entre muchos otros aspectos, es necesario robustecer las políticas en materia deportiva que han impulsado el desarrollo social, político y económico de nuestra entidad a través del quehacer político y formular otras que permitan obtener una mayor eficacia en las políticas públicas relacionadas con el deporte. El deporte no es solo materia de legislación, sino también es la conexión organizada y sistemática de todos los integrantes inmersos en el proceso deportivo. Desafortunadamente, según la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
en la entidad hay más de 120,000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y ello es un indicador de un resultado que por lo menos la política deportiva de este gobierno no está llegando a este sector poblacional, tal como lo estipulan los objetivos planteados en el artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Por lo anterior, la inversión que se pretende hacer al Estadio Francisco Villa no solo debe de buscar el ascenso del equipo de Mineros de Zacatecas. Los zacatecanos necesitamos saber si el Club Pachuca invertirá en esta remodelación, pues de lo contrario estaremos frente a un gasto público para un usufructo privado, y de ser así, el gobierno estará obligado mínimamente a darle un mejor aprovechamiento a las instalaciones, fomentando otras disciplinas deportivas como el atletismo en 100, 200, 400, 3.500 y 10.000 metros, caminata, lanzamiento de bala, jabalina, saltos de altura y de longitud, entre otros. Señor gobernador, el Estadio Francisco Villa no es propiedad privada, es un bien público, pues forma parte de la infraestructura deportiva pública, y el artículo 62 de la citada ley señala que la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horarios y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deben ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. Por tanto, la remodelación del estadio no debe satisfacer solamente las necesidades planteadas del Club Pachuca para buscar el ascenso de Mineros, sino debe de fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte a fin de cubrir las expectativas de todos los deportistas zacatecanos que hacen uso del inmueble, independientemente de la categoría de fútbol y disciplina que practiquen. Nos preocupa de manera importante que el titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, de manera reiterada, ha manifestado que en su administración al frente del deporte se establecerá una cultura de trabajo en base a resultados. Pero más nos preocupa, como bien lo expresa el académico Soto Esquivel en su artículo publicado en la Jornada de Zacatecas, que el gobierno del Estado esté más preocupado en privatizar el recurso público y darle a quien más tiene, que invertir en otras necesidades públicas más apremiantes de la entidad. Por eso tenemos que replantearnos como sociedad y como representantes populares qué futuro queremos para el deporte en nuestro estado y sobre todo para nuestros hijos. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 126, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, además de las facultades que me confieren las disposiciones citadas al principio del presente instrumento legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría, Alejandro Tello Cristerna, para que a través de su secretario de Infraestructura, arquitecto Francisco Ibargüengoitia Borrego, envíe a esta soberanía copia del proyecto de remodelación del Estadio Francisco Villa, anunciado recientemente, incluyendo su corrida financiera, y precise con detalle el origen de los recursos por dependencia. Segundo, la honorable legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, para que a través de su director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado, Adolfo Márquez Vera, para que a la brevedad implemente un programa integral de disciplinas deportivas alternas al fútbol y eventos que se puedan fomentar y desarrollar en el Estadio Francisco Villa de Zacatecas. Zacatecas, a 15 de agosto del 2017. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado presidente, solicito también sea turnada a la Comisión de Cultura Física y Deporte, toda vez que tiene por ahí una Relación. Sí, relación claro, con gusto, diputado. Adelante. amable. Sí, le pide apoyo parlamentario que tome nota. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se crea una comisión de trabajo permanente integrada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, el Poder Legislativo representado por las comisiones conformadas para tal fin y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas a fin de observar el cumplimiento de la recomendación en el caso de Salaverna. Para tal fin, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Gracias, presidente. Solicitándole su permiso para dar una breve exposición, ya que la misma se encuentra, la iniciativa se presenta en la Gaceta de este día de forma completa. Adelante, diputado. Gracias. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluida en el título 1, capítulo 1, titulado de los Derechos Humanos y sus Garantías, es sumamente claro. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pero va más allá y es preciso y claro cuando dice textualmente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Añadiendo que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición sociales, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De esta forma, quienes integramos la fracción parlamentaria del Grupo de Regeneración, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, atentos al seguimiento que se ha dado por las diferentes vías al tema Salaverna, comunidad del municipio de Mazapil, donde sus habitantes han alzado la voz para denunciar, entre otras cosas, la violación de sus derechos humanos, vemos con extrañeza la postura del gobierno estatal a través de la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría General de Gobierno. Al inicio de julio de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas informó que emitió la recomendación 03/2017 sobre el caso al haber acreditado la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, resultando del operativo realizado el 23 de diciembre del 2016. Esto por actos atribuibles al comandante Juan Antonio Caldera Lanís, director de Protección Civil Estatal, y la licenciada Raquel Ortiz y Fuentes, coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, así como de elementos de Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de elementos de la Policía Estatal Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, según reza en los documentos de la comisión. María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, informó que como resultado de una investigación imparcial, objetiva, profesional y apegada a la legalidad, realizada por esos hechos en la comunidad de Salaverna, donde se realizó un operativo por parte de personal de gobierno del Estado, se acreditaron violaciones a los derechos humanos. Esto debido a que se realizaron actos por parte de distintos funcionarios públicos que sin orden de autoridad judicial violentaron el Estado de Derecho. Cito una vez más a las defensoras de los derechos humanos de la entidad, mismo que no pueden ser consentidas dentro de un Estado de Derecho, pues debe de garantizar que el cuerpo normativo sea representado a través de sus funcionarios o servidores públicos, quienes deben delimitar su actuación a lo que la ley dispone y conforme a sus atribuciones para poder desempeñar las tareas que les son encomendadas debidamente.
En la recomendación en cuestión se definen bien los elementos solicitados por la comisión, que se inscriba a los ciudadanos afectados en el registro estatal de víctimas a fin de que en un plazo máximo de 1 año se indemnice y se valore si los agraviados requieren atención psicológica relacionado con el proceso de desplazamiento forzado y por esos sucesos. Estas víctimas fueron identificadas fehacientemente por la comisión, así como por la documentación y seguimiento realizado por los medios de comunicación. Que se capacite al personal de la Dirección de Protección Civil del Estado en temas relativos a la protección y respeto del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, para que en lo sucesivo se conduzcan en su actuar con apego y respeto a las disposiciones legales y a los derechos humanos. Que se le elabore un diagnóstico científico con estudios a detalle del hundimiento en el poblado de Salaverna, Mazapil, y un estudio técnico científico sobre el impacto del uso de explosivos en el interior de la mina perteneciente a la minera Tayagua, Sociedad Anónima de Capital Variable. En este se deberá especificar cuál es la afectación concreta que se verifica con las detonaciones practicadas para la extracción del mineral con respecto a la falla geológica de la zona y su impacto en superficie. Que dentro de un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de la recomendación se incluya a los habitantes del poblado de Salaverna y de Nuevo Salaverna en un programa de apoyo estatal que les permita mejorar su calidad de vida en relación a la situación de desplazamiento del que han sido objeto. Dicha recomendación concluye con un férreo exhorto al gobierno del estado para que atienda y se solucione de fondo el asunto de Salaverna y se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de todos los zacatecanos, al margen de cualquier interés. Por lo siguiente, se plantea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas crea una comisión de trabajo permanente donde participe el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, el Poder Legislativo, representado por las comisiones conformadas para tal fin, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a fin de observar el cumplimiento de estas observaciones y la aplicación del marco legal que garantice el Estado de Derecho en este caso en particular. Segundo, con fundamento en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se apruebe la presente iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Dirección de Protección Civil del Estado para que en el ámbito de competencia destine los recursos económicos y materiales necesarios para que la Unidad de Protección Civil Municipal pueda tener la capacidad de atender las obras de prevención, rehabilitación y mitigación en las viviendas que se encuentran en riesgo de derrumbe. Para tal fin, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Arturo López de Lara. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. La que suscribe, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrante del grupo parlamentario del PAN, con base en los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 94, 97, fracción tercera, 101, fracciones segunda y tercera, 102, 104 y 105 del Reglamento del General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al titular de la Dirección de Protección Civil del Estado, Juan Antonio Caldera Lanís, así como a la presidenta municipal, Judith Guerrero López, para que en el ámbito de sus competencias gestionen los recursos necesarios a efectos de que la Unidad de Protección Civil de la capital cuente con los recursos económicos y materiales para la ejecución de obras de prevención, rehabilitación y mitigación en las viviendas que se encuentran en riesgo de derrumbe, que por la temporada de lluvias es urgente de su atención. Al titular de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, Rafael Sánchez Presa, para que dé agilidad a los trámites de remodelación y rehabilitación que son necesarios en viviendas dañadas del centro histórico. Exposición de motivos. La necesidad de proteger y defenderse de las adversidades es tan antigua como la vida misma. La historia es proclive en hechos que son ejemplos de preparación, prevención, rescate y rehabilitación que afianzaron la supervivencia de la humanidad, siendo la prevención y protección de las principales herramientas para hacerle frente a la incidencia de accidentes.
La protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento de los servicios públicos y el equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana. A través de la protección civil, el Estado puede cumplir los objetivos de prevención, auxilio, recuperación o restablecimiento del orden, la paz, tranquilidad y salud. La Dirección Estatal de Protección Civil se constituye por un conjunto de órganos de planeación, administración y operación que coordinan las acciones de las dependencias y organismos de la administración para instrumentar la política de protección civil, ayudándose con las unidades o direcciones municipales de protección civil. En ese sentido, y de conformidad con la Ley de Protección Civil del Estado, debe existir una coordinación entre los sistemas nacional, estatal y municipales de protección civil para precisar acciones para la atención de los riesgos específicos que se presenten en el Estado. Asimismo, dentro del presupuesto de egresos de la Federación se establecen las erogaciones del ramo 33, aportaciones federales para las entidades federativas y municipios para atender las políticas públicas. Aunado a ello existen diversos fondos que colaboran con el fin. Congruente con lo anterior, el Estado y el municipio de manera coordinada deberán de ejercer los recursos que les sean destinados, promoviendo la participación y colaboración en acciones y obras orientadas a la protección de la población vulnerable ante la ocurrencia de un desastre, identificando de manera oportuna los riesgos o vulnerabilidades que afectan a la población mediante acciones y obras pertinentes y emergentes, generando los mecanismos financieros necesarios para poder materializar los objetivos planteados. Vemos con tristeza que en el Estado y municipios no se le da la importancia necesaria a la prevención y protección. Caso concreto, la temporada de lluvias que durante años ha provocado importantes daños y deterioros a viviendas ubicadas en el centro histórico de la capital, se argumenta cada año que son lluvias atípicas o de fenómenos meteorológicos que no ocurrían, para justificar la falta de prevención y atención de las viviendas que están en riesgo de derrumbe. Las medidas preventivas siempre serán mejor que las correctivas. Con ello, evitamos tragedias que luego podemos lamentar. Compañeros diputados, hagamos nuestras las necesidades de cada uno de los ciudadanos que se encuentran en la vulnerabilidad de perder su patrimonio. Recordemos los casos de Pinos y Villa Hidalgo, donde se afectaron 300 viviendas en ambos municipios, lo que generó que muchas familias se quedaran sin hogar, sin sus pertenencias personales, sin sus electrodomésticos, que en ocasiones se hacen de ellos con muchos sacrificios y peor aún, estando en riesgo sus vidas y las de sus hijos. Desafortunadamente, quienes pagan los efectos de los desastres naturales son quienes menos tienen. Los más vulnerables, los que han construido su patrimonio durante toda una vida y lo pierden en un abrir y cerrar de ojos, quedando en la incertidumbre por la pérdida de sus bienes. En este escenario es necesario resaltar que el Ayuntamiento de Zacatecas cuenta con un inventario de 168 viviendas que se encuentran en el peligro de derrumbe, de las cuales 64 son focos rojos y requieren su inmediato desalojo. La vulnerabilidad de estas viviendas se atribuye a su propia condición histórica, así como a la naturaleza de su suelo arcilloso y al reblandecimiento que provocan las fuertes lluvias que año con año azota la capital, y considerando que esa zona de alta influencia es importante garantizar la seguridad no solo de las familias que habitan en esas viviendas, sino también de los transeúntes. Ante esta situación es urgente que se realice un programa de reforzamiento o apuntalamiento de los mismos para evitar derrumbamientos y tragedias que puedan acelerarse por la temporada de lluvias. Para ello se requiere de la coordinación y operación de estrategias y programas por parte de la Protección Civil del Estado y municipio, la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas y las instancias necesarias. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al titular de la Dirección de Protección Civil del Estado, Juan Antonio Caldera Alanís, para que en el ámbito de su competencia destine los recursos económicos y materiales para que la Unidad de Protección Civil Municipal pueda tener la capacidad de atender las obras de prevención, rehabilitación y mitigación en las viviendas que se encuentran en riesgo de derrumbe. Segundo, se exhorta a la presidenta municipal Judith Guerrero para que realice las gestiones pertinentes y coadyuve con la Unidad de Protección Civil Municipal y obtenga a través de los diversos fondos establecidos para tal efecto los recursos materiales y económicos que les corresponden y les son necesarios para la ejecución de las obras de prevención, rehabilitación y mitigación de los riesgos derivados por las temporadas de lluvia. Tercero, se exhorta al titular de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, Rafael Sánchez Presa, para que en ámbito de su competencia y respetando la normatividad, dé agilidad a los trámites de remodelación que son necesarios en viviendas dañadas del centro histórico. Cuarto,
por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión ordinaria de su presentación para que proceda en los términos establecidos en los artículos 104 y 105 del Reglamento del Poder Legislativo. Atentamente, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz. Es cuanto, diputado presidente. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Solicito respetuosamente a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Dirección de Protección Civil del Estado para que en el ámbito de su competencia destine los recursos económicos y materiales necesarios para que la Unidad de Protección Civil Municipal pueda tener la capacidad de atender las obras de prevención, rehabilitación y mitigación de las viviendas que se encuentran en riesgo de derrumbe, sea considerado de urgente y obvia resolución. Gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este punto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Omar Carrera Pérez, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Medina Lizalde Luis, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. Osvaldo Ávila Tiscareño, a favor. Le informo, ciudadano presidente, que es la votación emitida nos arroja 10 votos a favor. Sí, falta el del presidente. Sí. Es que no había contado el del presidente. Perdón, presidente. A favor. A favor, 11 votos, en contra 0, abstenciones 0. Gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido en los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Omar Carrera Pérez, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Osvaldo Ávila Tiscareño, a favor. Que la votación arroja 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Más adelante. Siguiendo con el orden del día,
solicito al primer secretario de lectura la iniciativa de proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Momac, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. Presidente, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autoriza a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Gracias. Genoveva Miramontes Luna, presidenta municipal de Momac, Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 14, fracciones octava y décima y 46 de la Ley de Obligaciones, perdón, es que aquí está, en relación con los numerales 232 y 233 de la Ley del Seguro Social y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, someto a la consideración de este honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Momac, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la afectación de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes en el caso de incumplimiento de pago de las mismas por parte del municipio. Por lo anterior, en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 20 de junio del año 2017, los integrantes del Ayuntamiento de Momac, Zacatecas, autorizaron la suscripción de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objeto sería precisamente regularizar la afiliación de los trabajadores al servicio del municipio y autorizar que el pago de las cuotas respectivas se haga mediante retención con cargo a los subsidios, transferencias o las participaciones de los ingresos federales que tiene derecho a percibir el municipio, ello siempre que el entero correspondiente no se realizara dentro de los plazos y formalidades indicados en la legislación vigente. Sin duda, la alternativa propuesta a través de este documento para lograr la regularización de los adeudos que registra el municipio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social conlleva la garantía de que los trabajadores y sus familias legales podrán continuar con la oportuna prestación de servicios de seguridad social, pues se suma además por parte de esta autoridad el compromiso de cumplir en tiempo y forma con la obligación de enterar las cuotas obrero-patronales, evitando con ello la afectación a las finanzas públicas municipales por la falta de liquidez que generaría la afectación a las participaciones federales. Por lo expuesto y fundado, se emite el presente decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Momac, Zacatecas, para convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. Único. Se autoriza al Ayuntamiento de Momac, Zacatecas, para convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los subsidios, transferencias o participaciones federales que tenga derecho a percibir, de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Ley del Seguro Social y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales que deriven del aseguramiento de sus trabajadores, siempre y cuando el Ayuntamiento no cumpla con dicha obligación en los términos de lo establecido en el artículo 39 de la propia Ley del Seguro Social. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda Municipal. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas. Para tal fin, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la iniciativa completa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Quien suscribe
Diputada María Elena Ortega Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 17, fracción 1, fracción 25, fracción 1, artículo 45, 46, fracción 1, artículo 48, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción 1, 96, 97, fracción tercera, 101, del Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia contra las mujeres ha sido abordada desde diversas ópticas en el ámbito internacional, específicamente en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belém do Pará, la cual definió desde 1994 que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El Estado mexicano adoptó dicha convención en junio de 1998 y a partir de esa fecha se han emprendido una serie de reformas legislativas para garantizar el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos de las mujeres en México. Previo a la adopción de la convención, la violencia familiar era percibida como un problema en el seno familiar, entre el matrimonio, y que en consecuencia debía ser atendido desde el ámbito privado, sin que las instituciones del Estado debieran intervenir. Actualmente, la violencia familiar es reconocida como un problema de salud pública que requiere de una atención integral por las diversas instituciones del Estado. Se reconoce también que la violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público. Si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, las estadísticas apuntan hacia niños y niñas y mujeres como sujetos que mayormente viven situaciones de violencia familiar y sexual. En el caso de los niños y niñas, esta es una manifestación y abuso de poder en función de la edad principalmente, mientras que en el caso de las mujeres el trasfondo está en la inequidad y en el abuso del poder en las relaciones de género. La violencia familiar es definida desde la norma oficial mexicana OMS-046/2005, la violencia familiar sexual contra las mujeres, criterio para la prevención y atención, como el acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro o integrantes de la misma, sin importar si las relaciones se dan por parentesco consanguíneo, de afinidad o civil mediante el matrimonio, concubinato u otra relación de hecho, independientemente del estado físico donde ocurra, y comprende el abandono, el maltrato físico, psicológico, sexual y económico. El Estado de Zacatecas reconoció los derechos humanos de las mujeres y aprobó la ley para prevenir y atender la violencia familiar en el año 2003, en la que reconoce que la familia y el conjunto de las relaciones interpersonales de parentesco que se dan en ellas se derivan y constituyen el núcleo fundamental que integra la cohesión a la sociedad para que ésta alcance sus objetivos de permanencia, desarrollo y bienestar. Sin embargo, los cambios en las dinámicas sociales y familiares obligan a la actualización
Por lo anterior, se requiere la armonización legislativa que incorpore mayores protección a las personas que viven violencia familiar y al mismo tiempo derechos para las mujeres víctimas de violencia de género. En ese sentido, se proponen varias reformas para adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley para prevenir, atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas. Asimismo, se proponen reformar el artículo 2 de la ley con el propósito de incluir el uso de poder en contra de un miembro o integrante de la misma, con la intención de someterla a su dominio dentro o fuera del domicilio familiar. Por otra parte, se propone derogar la fracción cuarta del artículo 3 de la ley, debido a que la ley tiene como propósito prevenir y atender la violencia familiar, mas no imponer sanciones administrativas a los autores de la violencia familiar, ya que en todos los casos un solo evento de violencia familiar permite actualizar la hipótesis normativa prevista en el delito de violencia familiar en el Código Penal del Estado de Zacatecas. En consecuencia, promover sanciones administrativas a quien atente contra los derechos humanos de las mujeres promueve un ambiente de impunidad y puede contribuir a desalentar a las personas para presentar denuncias ante las instancias pertinentes. Se promueve sustituir la palabra albergue contenida en los artículos 9, 15 y 20, la cual están más identificada con el alojamiento de personas desamparadas por el término de refugio que ha sido adoptado por la legislación internacional y nacional para referirse a lugares adecuados para brindar seguridad, protección y asistencia a mujeres que sufren violencia de género, promoviendo el empoderamiento de estas y sus familias. Con las reformas que han creado nuevas leyes y protocolos a partir del sistema penal, así como de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario actualizar la ley para prevenir y atender la violencia familiar, para que el objetivo que atiende dicha legislación sea correspondiente con lo que atiende el sistema, con lo que se atiende en el sistema penal. Es por ello que se propone la reforma al artículo 30 de la ley que versa sobre las funciones sustantivas del Ministerio Público para dar paso a la aplicación directa al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas, además de los ordenamientos derivados de estos. La iniciativa propone también el derogar los artículos 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, debido a que se establece un procedimiento para mediar la violencia. Sin embargo, actualmente tanto el Código Penal de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de la Violencia y la Ley General de Víctimas y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establecen prohibiciones expresas para aplicar mecanismos alternativos en caso de violencia contra las mujeres al considerar tales como violaciones a los derechos humanos. Por último, la reforma propuesta al artículo 32 de la ley atiende la necesidad de actualizar el marco jurídico aplicable a los integrantes de las instituciones policiales, mismas que derivan del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, por lo cuanto trata a la actuación policial frente a los actos de violencia de género o presencian o atienden un hecho que la ley señala como delito. Por lo anteriormente expuesto y fundado,
someto a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 2, 3, 9, 12, 15, 16, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados, por su atención. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo tercero transitorio del decreto 175 referente a la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Para tal fin, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Julia Arcelia Holguín Serna, autora de la misma. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Diputadas y diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas presentes. La suscrita diputada Julia Arcelia Holguín Serna del Partido Verde Ecologista de México en la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 60, fracción 1, en relación con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, las diversas 45 y 46, fracción 1, 48, fracción 2 y 11, fracción segunda y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 95, fracción 1, 96, 97, fracción 2, 98, 99 y 100 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Someto a la consideración de esta respetable Asamblea Popular la siguiente iniciativa con punto de decreto por el que se deroga el artículo tercero transitorio del decreto 175 referente a la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado el día 15 de julio del 2017, en el suplemento quinto al número 56, la cual solicito se turne a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta legislatura para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Ante la imperiosa necesidad de regular el uso de datos personales en posesión de sujetos obligados bajo una normativa propia, el Estado mexicano, dentro de la constitucionalidad, inició un proceso de construcción de una nueva ley que regulase los denominados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que constituyen los 4 pilares del derecho humano en torno a la protección de datos personales y que se ostentan en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta visión, los legisladores federales iniciaron a construir una ley modelo al respecto. Sería el 28 de abril del 2016, cuando las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Siguiendo el procedimiento legislativo, el 3 de mayo del 2016, dicha minuta se publicaría en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma que se turnaría a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para el dictamen y a la Comisión Especial de las Tecnologías de la Información y Comunicación para su opinión. El 30 de noviembre del 2016, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y después de haber recibido una opinión positiva de parte de la Comisión Especial de las Tecnologías de la Información y Comunicación, aprobaría en lo general el dictamen con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Finalmente, dicho dictamen sería aprobado el 13 de diciembre del 2016, dando origen
a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, misma que entraría en vigor el pasado 27 de enero del 2017. Cabe mencionar que la nueva ley establecía un plazo hasta el 27 de julio de este mismo año para concretar la homologación de leyes estatales respecto a la ley general. Para el caso de Zacatecas, fue el 21 de febrero de este mismo año cuando la de La Voz presentara una iniciativa de ley en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas y posteriormente el diputado Jorge Torres Mercado, en fecha 4 de mayo del presente, haría lo propio con una segunda iniciativa por el que el proceso de dictaminación arrancaría en base a estas dos iniciativas presentadas. Es de señalar que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública trabajó de manera muy cautelosa y detallada. Ambas iniciativas fueron llevadas a una revisión exhaustiva por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Dicho instituto emitiría valoraciones positivas para así, habiendo conjuntado ambas iniciativas, proceder con un proyecto de dictamen igual valorado en sentido positivo por el propio INAI. Como uno de los promoventes, quiero manifestar el permanente acompañamiento que tuvimos los involucrados de parte del INAI con el objetivo de no cometer errores que se pudieran derivar en acciones de inconstitucionalidad. Así, el 27 de junio de este año, Zacatecas se convirtió en el cuarto estado a nivel nacional en contar con una ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, únicamente por detrás de Durango, Quintana Roo y el Estado de México, habiendo complementado con el plazo fatal 27 de julio, que la ley general indicaba. La ley sería además publicada el 15 de julio, prácticamente 18 días después de su aprobación. No obstante, una vez publicada la ley en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, fue nuevamente analizada por el INAI y en sesión del Pleno de este instituto llevada a cabo el pasado 2 de agosto del presente, el comisionado Óscar Mauricio Guerra Fort señaló y puso a consideración una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 3º transitorio de dicha ley, pues este establece un plazo que no prevé la ley general para dar cumplimiento a la obligación de expedir los avisos de privacidad por parte de los sujetos obligados. Dicho señalamiento fue votado y aprobado por el Pleno del INAI, por lo que, con fundamento en el artículo 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91 de la Ley General de Protección de Datos Personales y 105, fracción 2 de la Constitución Federal, el día 8 de agosto del presente, inició una acción de inconstitucionalidad en contra del tercer artículo transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Este artículo transitorio establece que los sujetos obligados por la ley en Zacatecas tendrán un plazo de 60 días para dar a conocer su aviso de privacidad. Lo anterior fue observado por el INAI, argumentando que durante este periodo de tiempo los datos personales recopilados por las instituciones públicas que no contaran con dicho aviso estarían vulnerables. La Ley Local de Datos Personales de Zacatecas se realizó con base en la llamada Ley Modelo, proporcionada por la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. La Ley Modelo señala que en el transitorio tercero, que los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos por la ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar en 3 meses después de la entrada en vigor de esta. La postura del INAI es que los avisos de privacidad deben de publicarse al siguiente día de la entrada en vigor de la norma. Es preciso agregar que, habiendo consultado al órgano garante del Estado sobre la situación que se presenta con los avisos de privacidad de los sujetos obligados al día de hoy, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Datos Personales manifestó que con anterioridad a la publicación de la ley comenzó a trabajar de manera preventiva con los sujetos obligados para que elaboraran su aviso de privacidad con base al artículo en los artículos 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, que ya habían sido aprobada. Ante este llamado, el ISAE
confirma que a la fecha ha recibido 71 avisos de privacidad para que fueran revisados y cumplieran con lo mandatado en la ley. De estos 10, más el propio organismo garante, cuenta con el visto bueno del Instituto Atolinga, Francisco R. Murguía, Río Grande, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación, Jerez, Sindicato del COBAE, Secretaría de Finanzas y Betagrande, el Instituto Electoral de Zacatecas. Cabe señalar que el CEDIF y el ISTESAC, previo a la entrada en vigor de la ley, ya contaban con un aviso de privacidad. Al resto de los sujetos obligados les fueron enviadas las observaciones, por lo que en los próximos días estarán entregando sus avisos de privacidad conforme a la ley. Se debe tener en claro que la acción de inconstitucionalidad que ha promovido el INAE es solo en contra de un artículo, que es el artículo transitorio. Tercero, los 11 títulos y 131 artículos que comprenden la ley en la totalidad no fueron señalados por lo que la dicha ley sigue vigente y los datos personales en posesión de sujetos obligados en Zacatecas no han perdido ni perderán su protección bajo esta ley. Cabe resaltar que incluso en la misma sesión del Pleno del INAE se le destacó a la ley local de Zacatecas como una ley que cumple con los parámetros de la ley general. Establece la gratuidad del acceso, solo se podrán realizar cobros de recuperación y envíos. Establece la posibilidad de que las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción de envíos atendiendo las circunstancias socioeconómicas del titular. Establece la obligación responsable de designar a un oficial de protección de datos personales, figura importante para facilitar el cumplimiento de la ley, quien será la persona encargada de coordinar la implementación de la ley a la anterior de los sujetos obligados, quien tendrá entre sus atribuciones las siguientes. 1. Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos a su consideración en materia de protección de datos personales. 2. Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas programadas, acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento de la presente ley y demás que resulten aplicables en materia en coordinación con el Comité de Transparencia. 3. Asesorar permanentemente a las áreas de cada sujeto obligado en materia de protección de datos personales. Y 4. Las que determinen la normatividad aplicable parte de una perspectiva archivista en el tratamiento de los datos personales al empatar la supresión con la baja archivística e incluir en diversas disposiciones en temas archivísticos. De tal manera que, valorando como un asunto sustentable y no de fondo, tanto por las comisiones del INAE como por las del ISAE, sino como una situación muy proclive, cuando se legislan derechos de cuarta generación, es necesario culminar este gran esfuerzo parlamentario de la 62ª legislatura del Estado, derogando el artículo 3º transitorio de esta ley para concretar finalmente la homologación con la ley general, teniendo en cuenta que una acción de inconstitucionalidad es un procedimiento seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene por finalidad preservar la supremacía de la Constitución mediante la derogación de leyes y tratados internacionales que la contraríen. Pero igualmente, teniendo en cuenta que esto implica todo un proceso ante la Corte, si la legislatura del Estado actúa de manera proactiva, subsana lo señalado y lo notifica en tiempo y forma. Dicha acción de institucionalidad queda sin validez y la ley local se deviene plenamente constitucional. Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración a esta honorable Asamblea lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 3º transitorio del decreto número 175, referente a la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el día 15 de julio del 2017, en el suplemento quinto al número 56. Artículo único. Se deroga el artículo 3º transitorio de la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas.
Transitorios. Artículo 1. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Zacatecas. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a 11 de agosto del 2017. Suscribe diputada Julia Arcelia Holguín Serna. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la Asamblea la palabra, informándoles que con anterioridad se inscribieron hasta por 10 minutos para su participación el diputado Omar Carrera Pérez y el diputado José Luis Medina Elizalde. Si alguien desea anotarse, el diputado Omar Carrera Pérez con el tema Fresnillo y el diputado Medina Elizalde con el tema despilfarro como política. Si alguien quiere hacer uso de la voz, favor de registrarse ante esta presidencia. Si en caso negativo, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado Omar Carrera Pérez. Gracias, diputado presidencia. Con su permiso. Señoras y señores legisladores, el municipio de Fresnillo, que según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal aporta el 23.88% del Producto Interno Bruto estatal, por lo que ocupa una posición relevante en las actividades económicas, locales y regionales, teniendo un impacto nacional e internacional gracias a la disposición de miles de fresnillenses. Para nadie es desconocido que los índices y mediciones elaborados por diferentes áreas estatales y federales en los últimos años se han resentido con lamentables resultados la recesión económica internacional, los desatinos del gobierno federal para lograr la confianza en las inversiones y las pésimas prácticas para impulsar el desarrollo promovidas por los gobiernos locales. En Fresnillo, como en la propia capital del estado y en todas las cabeceras municipales, basta por recorrer sus calles y avenidas que en antaño eran símbolo de prosperidad comercial y económica para encontrarse con locales vacíos y pequeñas y medianas empresas que han dejado de operar. De igual forma, empresas bien afianzadas que teniendo su matriz en esta ciudad ofrecían sus productos en otras regiones con la confianza de que en el emprenderismo fresnillense representaba una excelente carta de presentación y un voto de confianza para sus consumidores. Pero la realidad va más allá de la nostalgia. No es necesario hacer referencia a negociaciones que hace décadas existieron brindando empleos y detonando la economía, ya que en los últimos años las empresas que se han dado de baja al no soportar los embates de esas crisis sistemáticas se encuentran por cientos. La inseguridad, tema que hasta el momento ha sido imposible de resolver y sin elementos que den aliento al inversionista, así como la falta de programas para reactivar la economía, no solo parte de los tantos problemas que se viven en el municipio y que repercuten ya en el desarrollo económico y en el circulante. Podríamos entender que algunos factores son externos a lo que difícilmente podría escapar una región determinada de nuestra entidad. Lo que definitivamente y bajo ninguna circunstancia se logra comprender es que sea el propio gobierno municipal quien impida el desarrollo de su participación como consumidor de los productos y servicios que ahí se producen. La falta de pago a proveedores ha sido una constante presentada por la administración anterior encabezada por Benjamín Medrano Quesada y Gilberto Débora Hernández, así como por la actual que bajo el mando de José Aro de la Torre ha demostrado que es ese rubro que sencillamente no les interesa. Y llama la atención en primer lugar porque las campañas políticas con las que buscaron el voto para llegar a ocupar ese cargo, en ambas se prometía la adquisición en el mercado local de los bienes y servicios que el ayuntamiento necesitaría, el impulso al micro y pequeño empresario de la localidad y a la generación de más empresas y por ende de más plazas laborales que coadyuvarán a la consolidación de una economía sólida que confirmara, como ya una vez se hizo, que Fresnillo es el detonante económico de esta entidad. Tan grave es la situación que impera, el desaliento y el poco tacto político, como ustedes saben, en este poder legislativo un ciudadano fresnillense ha iniciado un proceso por el cual solicita que esta legislatura tome cartas al promover un juicio político e inhabilitación de las funciones que actualmente ejerce el presidente municipal José Aro de la Torre. Hay que recordar que no es la primera situación de procesos legales en contra del ayuntamiento y quien ostenta el cargo de alcalde debido al incumplimiento de los compromisos contraídos ante prestadores de servicios debidamente instalados en el municipio.
quienes de buena fe y atendiendo la supuesta disposición del gobierno local por impulsar el mercado local ha ofrecido la prestación de sus servicios, incluso en muchos casos reduciendo su nivel de ganancia, esperando encontrar en él un comprador seguro. Según versiones periodísticas, puesto que de esta situación no hay un informe oficial que el municipio de Fresnillo haya emitido, existen por lo menos una decena de querellas iniciadas ante la falta de pagos por parte de la Dirección de Tesorería y Finanzas del municipio de Fresnillo. De nada sirve que además de la falsa promesa de impulsar el bienestar y desarrollo de los empresarios locales, se llegue al extremo de la resolución judicial, que no solo implica pérdida de tiempo y gastos de representación legal, sino que a largo plazo el impacto económico que éste genere también será solventado por el gobierno municipal a costa de todos los contribuyentes. Es urgente y necesario que el presidente municipal de Fresnillo, y lo hago desde esta legislatura, José Haro de la Torre, tome en serio su cargo, que deje de tener como prioridad el desarrollo de la vida interna del instituto político en el que milita, y puesto que está próximo el próximo proceso electoral, que en unos días empieza, y le digo que se ponga a trabajar. No es justificación bajo ningún término decir que dichos adeudos fueron contraídos por las administraciones pasadas, cuando es bien sabido que las obligaciones de gobierno, desde el momento en que se asume el compromiso y se hace uso de los bienes y servicios contratados, son para el beneficio de la población en general y por eso deben de liquidarse con los recursos públicos. Quizá esa sea una diferencia que aún se logra entender entre la iniciativa privada y la administración pública, que en la primera los recursos proceden de la búsqueda del buen manejo de particulares para hacer crecer sus inversiones, y en la segunda los recursos proceden de la ciudadanía, quien con sus contribuciones englosa los activos que en las arcas públicas se tiene con un solo motivo, que el administrador, es decir, aquel que llega bajo el poder del voto popular, alcance ese honroso cargo, aunque pareciera que no estamos precisamente ante un buen ejemplo de ello. Basta echar un vistazo, compañeras y compañeros legisladores, a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Fresnillo, que obra en poder de esta legislatura, que con la observación de la Auditoría Superior del Estado nos muestra cómo esta convergencia de estilos de gobernar entre la administración saliente y esta es igual, terminan mimetizadas siendo exactamente lo mismo. Por eso, desde esta tribuna hago un llamado para el gobierno de José Haro de la Torre en el municipio de Fresnillo, para que resuelva en lo inmediato y en la medida de lo posible, sin afectar el bien común, todos y cada uno de los contratos de contraprestación de bienes y servicios que se han enviado a apaciguar, toda vez que no solo se está afectando el patrimonio de esas familias, sino que se está cerrando empresas que a su vez sirven como proveedoras de empleo y que por ende dejan a fresnillenses sin el sustento diario, sino que en el peor de los casos, como ya lo había mencionado, el efecto negativo a largo plazo de cualquier manera, ya sea legal o económico, tendrá que ser subsanado con recursos públicos de los fresnillenses. Ante esto, y luego de este exhorto, nos mantendremos al tanto del seguimiento de todos los recursos que se interpongan por ciudadanos que se ven afectados, para darles el trámite correspondiente y que recaiga el peso de la ley sobre quienes o quienes sean responsables, incluido el presidente municipal, síndico o sus funcionarios o aquellos que han dejado de prestar sus servicios como empleados en el ayuntamiento. ¿Sería cuánto? Gracias, diputado. Queda debidamente registrada su participación. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Elizalde, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Yo quiero compartir una reflexión que me parece que es de una pertinencia indiscutible. En esta misma sesión acabamos de conocer la enésima solicitud de un ayuntamiento solicitando autorización para hipotecar el futuro de Momax. Es decir, negociar con el Instituto Mexicano del Seguro Social sus adeudos a cambio de comprometer las participaciones federales a los que tenga derecho en el futuro. Nadie puede negar que estamos viviendo en un absoluto estado de precariedad de lo público. El Hospital General es un clamor por la falta de especialistas, falta de medicamentos, por el deterioro e insuficiencia de equipo. Y con todo eso, nosotros estamos gobernados por la cultura del despilfarro. Esta sesión
tiene como, en esta sesión tenemos la invitación del secretario de Finanzas al restaurante La Garufa una vez que concluya. Claro, la invitación es para todos los diputados. El propósito es cumplir el compromiso que adquirió con esta soberanía para estar informando periódicamente sobre la deuda. Pero ¿por qué nos invita a La Garufa? Porque se paga con fondos públicos. Estamos justamente en el espacio donde se puede desarrollar con toda normalidad un acto de esa naturaleza. Ahora, ustedes pudieran decir que qué fijados somos si se tratara de una conducta aislada, pero tenemos años y años viendo cómo el gobierno despilfarra sin ningún sentido de solidaridad con sus gobernados. Ahí viene septiembre, ojalá nos eviten el espectáculo del acceso gratuito a la clase gobernante. Es fundamental que nosotros pongamos en la mesa del análisis esa cultura que debemos erradicar. Se rentan salones de hoteles para ruedas de prensa que bien pueden celebrarse en los espacios públicos. Se contratan servicios profesionales a pesar de tener departamentos con personal capacitado para ocuparse de la tarea para la cual se consulta a otros. Zacatecas ha perdido muchos recursos en la renta de edificios, con frecuencia rentados a políticos influyentes. Y es el caso que hemos llegado a una situación en donde esos hábitos no le van a permitir al Estado de Zacatecas levantar la cabeza. No hay dinero que alcance cuando la mentalidad derrochadora se ha convertido en un hábito reiterado año tras año. Ya perdimos nosotros la posibilidad de impulsarnos hacia adelante en la primera década del siglo XXI, cuando los excedentes petroleros fueron despilfarrados en gasto corriente, en crecimiento del gasto corriente. Cuando la Ciudad de México, sobre todo sus zonas privilegiadas, eran testigos de que allí en los hoteles más caros y los restaurantes más caros, tenía como comensales a humildes presidentes municipales procedentes de apartados ayuntamientos que, aprovechándose que viajan con recursos públicos, simple y sencillamente despilfarran el dinero de los contribuyentes. Evidentemente que este comportamiento ya no tiene condiciones para que continúe. Es un comportamiento que nos hizo mucho daño, pero que de continuar va a acelerar una catástrofe social que está en curso. La profunda desigualdad por la que está atravesando la sociedad mexicana tiene mucho que ver con esta manera de gobernar en donde no se cuida para nada la eficiencia del gasto, la austeridad como política permanente. Ojalá no echemos en saco roto esta reflexión, que es una reflexión que está inflamando el ánimo social y que es un factor de mucho rechazo a la clase política mexicana. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se toma nota de su participación, no habiendo más asuntos que tratar, y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el próximo día, martes 22 del mes y año en curso, a las 11 horas a la siguiente sesión o antes si fuese necesario, rogando su puntual asistencia.